Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Conde Drácula, de Jesús Franco. Bueno, ¿cómo empezar con esta película? Vamos a ver, versiones del Conde Drácula se han hecho un montón de versiones. Se hizo la película de Nosferatu, de Murnau, que es una versión libre, porque no compraron los derechos de la obra, por eso fue una película que prohibieron durante muchos años, porque la viuda de Bram Stoker pues los denunció, porque no habían comprado los derechos de la obra literaria de su marido. Luego está pues la versión de Todd Browning, que está basada en una obra de teatro en vez de en la propia novela, la protagonizada por Bela Lugosi. Luego la de Terence Fisher, que fue la primera vez que protagonizó a Drácula Christopher Lee, que es una versión pues totalmente libre. Y esta película de Jesús Franco es la primera que se hizo basada fielmente en la novela de Bram Stoker. Esta fue la primera, o sea, antes de esta película no se había hecho ninguna representación cinematográfica fiel a la novela de Bram Stoker, ni el Nosferatu de Murnau, ni el Drácula de Todd Browning, ni la versión que hizo Terence Fisher. Esta fue la primera, la que hizo Jesús Franco. Habíamos tenido versiones de Drácula en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, y faltaba la versión española que la dirigió Jesús Franco. Aunque es una coproducción, en realidad es una película que tiene producción también alemana e italiana, o sea, sería una producción hispano-germano-italiana. Pero bueno, entraría dentro de lo que sería el fantaterror español. Jesús Franco, ya lo he comentado más de una vez, es un director que mucha gente lo cataloga como un mal director. Pasa un poco como con Lucio Fulci. Hay mucha gente que detesta a Lucio Fulci, le parece un director horroroso, y hay gente que lo adora, que lo apasiona. Con Jesús Franco, digamos que no hay esos extremos tan opuestos, pero sí que hay mucha gente que dice que es un mal director y hay otra gente que dice que no es mal director, que es un buen director. Yo soy de los que opinan que es un buen director. Lo malo de Jesús Franco es que Jesús Franco le podía la cantidad a la calidad. Él prefería hacer 100 películas, aunque fueran peores, que hacer, por ejemplo, pues 20, pero hacerlas bien. O sea, él a lo mejor, pues si podía rodar 5 películas en vez de una, pues te rodaba 5. En vez de rodar una bien, pues te rodaba 5 rápido, con prisas, y él prefería la cantidad a la calidad. De hecho, creo que hace tiempo por lo menos escuché que es el director de cine en general, en el mundo entero, más prolífico que ha habido, o sea, el que más películas ha dirigido. Y eso es porque rodaba mucha velocidad. Y esto, bueno, pues a veces te sale bien, dependiendo de la maña que tengas como director, también de las ganas que le pongas, porque hay veces que hay rodajes rápidos, pero las películas que se hacen son buenas. Sin embargo, pues Jesús Franco yo creo que ni siquiera le ponía empeño. Muchas veces era en plan de que estaba, conforme empezaba una, estaba deseando terminarla para comenzar otra. Era como que tenía zogue, tenía que hacer muchas películas. Entonces sí que es cierto de que mucha de la filmografía de Jesús Franco pues tiene películas bastante malas. Las cosas son así. Hay algunas que son reguleras, hay otras que son malas, pero a mí personalmente pues me gusta porque me entretienen. Pero sí que es verdad que tiene muchas malas, pero tiene muchas buenas. O sea, Jesús Franco, cuando se pone, es un buen director, dirige muy bien. Y lo podemos ver, pues su ópera prima, Gritos en la noche, fue la primera película de terror que se hizo en España. Es un peliculón, es todo un clásico del género. Luego tenemos películas como Miss Muerte, películas como Los Depredadores de la Noche, por ejemplo, que es un remake encubierto de Gritos en la Noche. O sea, son películas que están muy bien realizadas y demuestran de que Jesús Franco, cuando quiere, dirige muy bien, y es incluso muy estilizado a la hora de mostrar los planos, a la hora de filmar, de lo que es la escenografía. Y con esta de Conde Drácula es de las películas buenas que hizo Jesús Franco, esta de las películas que se curró. O sea, había películas que se curraba Jesús Franco y otras películas que, sin embargo, pues eso, pues hacía a la carrera. ¿El motivo? Pues no lo sé. O sea, su primera película, Gritos en la noche, pues supongo que al ser su ópera prima, pues se lo trabajaría bastante bien. Al principio de su carrera, bueno, pues igual le ponía más empeño, pues con películas como Miss Muerte, con las vampiras, por ejemplo. Pero bueno, luego ya cuando ya empezó ya a hacerse un nombre en la industria, era como que quería rodar mucho, de hecho que rodaba muchas veces en otros países, porque
había antes, ahora no lo sé, pero había como un cupo. Tú en un país podías dirigir hasta X películas, no más, porque si no era como que le quitabas la faena a otros directores. Entonces él rodaba el cupo de España, que eran 3 películas, pues rodaba 3 aquí. Si iba a Francia, el cupo allí era de 4, pues rodaba 4 allí. Iba cambiando de país con tal de rodar y de rodar. Pero bueno, aquí con el Conde Drácula, claro, estamos hablando de una versión, y encima la versión más fiel que se hizo hasta entonces del Conde Drácula, que de hecho que el Drácula de Coppola se basó mucho en la película de John Badham, pero también en la película de Jesús Franco para su Drácula. Entonces, claro, ahí no podía coger Jesús Franco y hacer lo que le diera la gana, ir rápido, no. O sea, ahí tenías un presupuesto bastante más holgado que en otras ocasiones, no un grandísimo presupuesto, pero claro, hasta entonces también había que ver que ninguna producción de Drácula había tenido un alto presupuesto, eran todas de bajo presupuesto. La primera película que tuvo un presupuesto elevado de Drácula fue la de John Badham. Entonces, pero aquí, bueno, contó con algo más de presupuesto que en otras producciones y ya tenía un encargo que, vamos, que tenían que atarlo en corto. Es en plan de, la avisarían, al igual que sucedió ya con Los Depredadores de la Noche, que tenía ya un presupuesto mayor y tal, pues bueno, ahí era como que iba más controlado, era como que no vayas a hacer lo que te dé la gana, no me ruedes esto en 2 días, porque estamos hablando de una versión de Drácula, aquí tienes tu dinero. Cuenta nada más y nada menos que con el gran Christopher Lee, el Drácula de la Hammer y mi Drácula favorito. Cuentas nada más y nada menos que con Christopher Lee, con gente como Klaus Kinski haciendo de Renfield, con Herbert Loomis haciendo de Van Helsing. Tienes un buen reparto, tienes un presupuesto que está pues más holgado que en otras ocasiones, no vas a hacer lo que te dé la gana, lo ataron en corto. Entonces hay veces que cuando atan en corto a este tipo de directores que les gusta mucho ir a su bola y hacer lo que les dé la gana, pues las cosas salen mejor y demuestran realmente que son buenos directores cuando ponen empeño, cuando dicen, bueno, lo vamos a hacer esto bien y no deprisa y sin ganas, ¿no? Aquí le puso empeño y le puso ganas y ha hecho una adaptación de Drácula buenísima, pero buenísima. A mí por lo menos es una película que me encanta, me parece una de las joyas del fantaterror español y luego también dentro de las películas de Drácula también es de mis favoritas, de verdad que también es de mis favoritas, será porque Christopher Lee también ayuda, es mi Drácula favorito y ayuda a que esta película pues me encante, pero me parece una versión muy buena del Conde Drácula. Aquí tenemos... pues a diferencia ha querido tener, aunque tuviera Christopher Lee, es una película en la que Jesús Franco ha querido desembarazarse un poco de lo que es la saga de la Hammer, las películas que hacía Christopher Lee con la Hammer. Pues esta película no es tan colorista como las películas que hacían de la saga de Drácula con Christopher Lee en la Hammer. Es una película mucho más sombria, es una película más oscura, se juega mucho con el tema de las sombras, dando un poco de relieve a lo que sería pues el Nosferatu de Murnau o el Drácula de Todd Browning. Es una película eso más oscura, más sombría. Aquí el Conde Drácula, por ejemplo, cuando aparece, pues como es una película que es fiel a la novela, no aparece joven como aparecía en las películas de la saga de Drácula. Aquí vemos a Christopher Lee cuando aparece, que aparece pues más anciano, está caracterizado como un anciano, con el pelo blanco. Aquí lleva bigote, cosa que en las películas de la Hammer no. Entonces solamente vamos a ver a un Drácula joven ya prácticamente casi al final de la película, porque él va alimentándose de sangre, las víctimas es para que él con esa sangre que obtiene vaya rejuveneciendo, porque Drácula no puede morir, pero aquí se nos da a entender de que sí que puede envejecer, puede vivir eternamente, pero igual si no se alimenta, igual puede llegar a morir o a quedarse de una manera letargada, pero sí que envejece, y solamente recupera la juventud cuando bebe sangre humana. Entonces aquí vemos ya al Drácula joven, ya al final de la película. Pero de nuevo no es el aspecto del Drácula de las películas de la Hammer. Como digo, aquí ya tiene bigote, no tiene capa, esa típica capa negra con el forro de color rojo, no la tiene aquí, aquí va todo de negro. Como digo, es un Drácula mucho más sombrío que el de las películas de la Hammer. De nuevo, el Drácula de Christopher Lee es exactamente, en cuanto a temperamento, el mismo. O sea, es una fuerza de la naturaleza, es ese ser que aunque parezca humano de presencia, se nota que es un ser sobrenatural, con esa mirada que tiene tan penetrante, con esos colmillos bañados en sangre después de morder a las víctimas, con una, digamos, una atracción sexual hacia él, una atracción sexual animal, casi sobrenatural, cómo atrae a las víctimas, con ese magnetismo sexual. Es el Drácula de las películas de la Hammer, el Drácula recreado por Christopher Lee, eso lo ha conservado Jesús Franco. Y algunos toques visuales, pues por ejemplo como los encuadres cerrados, para dar esa sensación de enclaustramiento, sobre todo cuando vemos los interiores del castillo del Conde Drácula.
Pero visualmente también ha querido un poco, quitando esas escenas, que ya digo, pues que ha conservado, pues esos planos cerrados, un poco de homenaje al Drácula de Terence Fisher, ya que contaba con Christopher Lee. Pero bueno, tiene visualmente la película es diferente. O sea, aquí Jesús Franco pues toma más elementos que se veían en el cine italiano o el español más que en el inglés, como los zooms, los primeros planos a la cara, los primeros planos a los ojos, hay mucho plano medio y plano general, y mucho plano pues en picado y en contrapicado. Entonces visualmente es una película que es diferente en todo. Ya simplemente con lo que es la... visualmente es una película mucho más sombría, no es una película colorista, como es el caso de las películas de la Hammer. Ya te hace ver de que Jesús Franco quiere homenajear a los Dráculas anteriores, pero dejar su sello propio. Es decir, hago una película en la que juego bastante con el tema de la oscuridad, con el tema de las sombras, homenaje al Nosferatu de Murnau, al Drácula de Todd Browning. Tengo al Christopher Lee, al Drácula de la Hammer, con ese temperamento, ese magnetismo sexual, pero a la vez cambio un poco pues, su estética, primero pues que se vea anciano, poniéndole bigote, quitándole la capa. Lo intento hacer un poco diferente. Intento pues algunos planos tenerlos más cerrados para que recuerde a las películas de Terence Fisher, pero por otro lado pues hago visualmente unos ejercicios diferentes a los ingleses, más propios del cine pues como digo italiano o del cine español. Y bueno, pues la película, como digo, a mí me parece un auténtico peliculón. Tenemos una gran ambientación y una gran atmósfera. El castillo del Conde Drácula, que por cierto es el castillo de Alicante, el castillo de Santa Bárbara, si no recuerdo mal, porque la película está rodada entre Barcelona, Múnich y Alicante. Y si no recuerdo mal, creo que es el castillo de Santa Bárbara, el castillo del Conde Drácula en los Cárpatos. Pues el castillo es bastante... es bastante como ruinoso y está muy poco recargado. Es como muy ruinoso y muy poco recargado. Las películas de la Hammer sí que es cierto que el castillo del Conde Drácula no está muy recargado. No como en las películas de Bela Lugosi, que estaba todo lleno de telarañas, todo enmarañado. Aquí también hay mucha telaraña. Esto nos puede recordar pues al castillo de Bela Lugosi, pero sí que es cierto de que no está tan sobrecargado como el castillo de la película de Todd Browning. Es más un castillo, pero a la vez no está tan sobrecargado, que es como las películas de la Hammer, pero el castillo este no es tan colorista. O sea, el castillo del Conde Drácula en las películas de la Hammer era visualmente, en cuanto a escenografía, iconografía, sobre todo de objetos, pues era muy colorista y estaba como muy nuevo, como un castillo habitable. Aquí parece un castillo que no se ha habitado, un castillo abandonado, con telarañas, con mugre, prácticamente vacío. Entonces todo el tema de las telarañas, de la mugre, de parecer deshabitado, sí que recuerda al Drácula de Todd Browning, pero aquel castillo era más sobrecargado que este está como medio vacío, y esto ya nos recuerda un poco más a la película de Murnau, al Nosferatu de Murnau. Por eso digo que es como que ha picado de aquí y de allá para crear su propio Drácula. Pero en general, pues eso, pues vemos un castillo totalmente diferente al que vimos en películas anteriores. Es más, este castillo recuerda bastante luego al castillo que vimos en el Nosferatu de Herzog. Como digo, pues así muy sin prácticamente mobiliario, con telaraña, sucio, ruinoso, prácticamente abandonado. Bueno, la película, el argumento, está claro que ya se sabe. Jonathan Harker pues quiere ir a vender una propiedad al Conde Drácula, pues se dirige pues hacia los Cárpatos, va a Bistrig, el paso de Borgo, hasta el castillo del Conde Drácula. El Conde Drácula lo recoge cuando llegan al paso de Borgo. Lo recoge un carruaje con caballos. Y vemos cómo es el propio Drácula, lo que pasa que no le vemos la cara, pues lleva un sombrero negro, la cara así tapada aquí, pues como si llevara una bufanda negra, pero por los ojos, esos ojos inconfundibles de Christopher Lee, sabemos que es Christopher Lee, sabemos que es el Conde Drácula. Y lo recoge y lo lleva hasta el castillo. Entonces toda esa parte del bosque llena de niebla, crea una sensación muy sobrenatural, como que has llegado a un lugar que no es un lugar humano, no es un lugar en la tierra, es como un lugar sobrenatural, es como si hubieras llegado
aún más allá, como si hubieras llegado pues, a un lugar donde pueden existir esas leyendas que cuentan en los pueblos, vampiros, fantasmas, espectros. Es un lugar donde notas como un ambiente sobrenatural, como que no estás en este mundo, como si estuvieras en otro mundo, en un mundo de espectros, de espíritus, donde todo lo sobrenatural puede tener una forma física, puede ser real en ese lugar. Luego, conforme va, entonces la ambientación, como digo, es buenísima. Luego cuando va el carruaje, conforme va el carruaje se van viendo pues una manada de lobos, hay muchos sonidos de aullidos de lobos que se mezclan con los relinches del caballo, que le crea todo con esa niebla que envuelve ese bosque, pues le da todo ese aire sobrenatural que se busca en la película. Bueno, el tema de los lobos, por ejemplo, no son lobos, son pastores alemanes. Pero bueno, también hay que entender eso, de que es una película de bajo presupuesto. Cuando digo que tenía un presupuesto algo más holgado que en películas anteriores, no significa que sea muy holgado. Significa que aún tenía algo más de presupuesto del que contaba, por ejemplo, para Gritos en la Noche, porque bueno, pues tenemos aquí una recreación de vestuario, una recreación de los castillos, de los caserones, un poco austera, como digo, está el castillo prácticamente vacío, pero bueno, ya hay carruajes, ya hay una escenografía que cuesta algo más de dinero, pero aún así sigue siendo una película de serie B, aparte de que aquí la mayor parte del dinero se lo llevaría entre Christopher Lee y Klaus Kinski y Herbert Lom. Pero bueno, tenemos algo que realmente pues a la película no le perjudica, el que veamos unos pastores alemanes haciendo la vez de lobos, pero bueno. Cuando llega al castillo, bueno, pues le abre el conde Drácula con un candelabro, pues ya de manera anciana, y vemos cómo pues el conde Drácula al final muerde a Jonathan Harker. Sin embargo, lo curioso es que no lo convierte en vampiro, o sea, es mordido por el conde Drácula, pero no se convierte en vampiro en toda la película. Y bueno, tiene escenas escalofriantes. Hay una escena, por ejemplo, en la que una mujer va buscando a su bebé, porque resulta que el bebé pues, se ve que se lo ha llevado Drácula, o las novias de Drácula. Aquí vemos una escena que es impresionante. El tema de las novias de Drácula, de nuevo, vuelve a tomarlo, por ejemplo, de la película de Todd Browning. Bueno, lo tomará de la novela, pero quiero decir que en la película de Todd Browning teníamos esas novias de Drácula, que también vimos en algunas de las películas de la saga que hizo la Hammer. Entonces se ve como una especie como de sótano oscuro con los ataúdes, y de repente se ve como si fueran unos espectros que van saliendo de esos ataúdes, y es como que apenas ves unas figuras ahí como humanas pero espectrales, hasta que aparecen con esos vestidos blancos, con un corte realmente fantasmal, y esa mujer que va buscando a ese bebé, que sabe que está en el castillo porque igual lo ha cogido el conde Drácula o alguna de estas novias de Drácula, pues cuando ellas intentan morder a Jonathan Harker, él no deja que muerdan a Jonathan Harker, porque quiere a Jonathan Harker solo para él. Porque, por supuesto, bueno, pues lo que sabemos, vemos que se le cae la foto de su prometida, de Mina, y es como que se siente una atracción. El Drácula de Christopher Lee no es un Drácula que se enamore, o sea, no habíamos visto Drácula que se enamore, un Drácula romántico, hasta que John Badham llegó con su Drácula interpretado por Frank Langella, y luego ya esto lo vimos en el Drácula de Francis Ford Coppola, interpretado por Gary Oldman, que tomó la parte romántica de la película de John Badham. Pues aquí el Drácula es el ser despiadado y sobrenatural que ha hecho siempre Christopher Lee, pero es como que se encapricha de ella, y es como que, bueno, quiere llegar a poseerla, quiere convertirla en una vampira, en una de sus novias. Y por eso es por lo que necesita vampirizar a Jonathan Harker. No quiere que ninguna de las vampiras que están con él, de esas novias que tiene en el castillo, pues se alimenten de él. Y entonces, en vez de darle, dice una de las vampiras, necesitamos sangre para sobrevivir. Pues en vez de darle a la sangre de Jonathan Harker, le da la del bebé. Y vemos como una especie en el suelo, tirado ahí en el suelo, envuelto como una sabanica, pues moverse como un bebé, y van y cogen al bebé para comérselo. O sea, no lo vemos comérselo, pero es una escena muy fuerte. Estamos hablando de una película de los 70 y es una escena ya muy fuerte. Ya en los 70 ya empezaba pues el cine un poco pues a arriesgar más con escenas pues bastante fuertes y censurables. Y bueno, pues al final Jonathan Harker logra escapar del castillo del conde Drácula. Por supuesto se ve el sarcófago del conde Drácula, con un Drácula en el interior, eso pues tenemos exactamente lo mismo. Y el conde Drácula, ¿por qué quiere irse del castillo de Transilvania a Londres, que se hospeda en la abadía de Carlsbad? Pues en un
caserón que ha comprado ahí? Pues simplemente porque esos pueblos pues ya no hay, están prácticamente deshabitados, los pueblos que hay alrededor del castillo. La mayoría de gente pues ya está prevenida con el conde Drácula, son gente muy creyente y está bastante protegida, protege las casas, lo protege todo, entonces ahí es como que ya no tiene alimentación, por lo tanto está envejeciendo, necesita ir a un lugar joven, un lugar que no tengan esas creencias, que esté más desprotegido, como es Londres, para poder obtener su alimentación y rejuvenecer, que es lo que vemos al final de la película, como ha rejuvenecido al tomar la sangre de varias víctimas. Resulta que cuando escapa de Jonathan Harker, pues es ingresado en una clínica, que es la clínica del profesor Van Helsing, interpretado por Herbert Loomis, también está el Dr. Sigwart, ahí tienen también a Klaus Kinski, a Renfield, que es un tipo pues que resulta que a su hija pues la mordió un vampiro y enfermó hasta que murió, y él pues perdió la cabeza, y vemos pues a Renfield, pues lo típico, cazando insectos y comiendo insectos. No habla en toda la película, solo dice una palabra al final de la película, pero la interpretación de perturbado de Klaus Kinski es impresionante. O sea, Klaus Kinski es un actor de primera, no le hace falta decir ni una sola palabra para recrearnos una interpretación absolutamente magistral, y quizás el que no diga ninguna palabra sea ese homenaje al Nosferatu de Murnau, a ese cine mudo. Y bueno, pues ahí tenemos ya cuando van a visitar a Jonathan Harker, pues va a visitar la Lucy, que está interpretada por Maria Rum, Mina, interpretada por, que es su prometida, por Maria Rum, y la amiga de Mina, que es Lucy, interpretada por Soledad Miranda, que era la prima de Carmen Sevilla, y es una actriz que trabajó pues en alguna que otra ocasión con Jesús Franco. A Jesús Franco le gustaba mucho Soledad Miranda, de hecho que la película de las vampiras la interpretó Soledad Miranda. Bueno, pues la primera vampirizada, por supuesto, es Lucy. Cuando ya está enfermando, pues avisan a su prometido, que está interpretado por Jack Taylor. Y bueno, pues a partir de aquí, una vez ya tenemos a todos los personajes, pues simplemente es combatir, esos personajes tienen que combatir al conde Drácula, que justamente está su caserón enfrente de esta clínica. O sea, ha dado la casualidad de que está justamente enfrente de esta clínica, donde ha ido a parar Jonathan Harker, y donde ha ido a parar al final pues toda la gente que él conoce y que son las posibles víctimas de este conde Drácula. La primera de las víctimas es Lucy, que al final, bueno, pues queda cada vez más débil, hasta que al final muere, pero resucita convertida en una vampira. Eso es lo que yo no entiendo, porque Lucy la muerde, se debilita y muere, y resucita como una vampira. Sin embargo, no sé si es porque llegó a tiempo Jonathan Harker a que tuviera ciertos cuidados médicos, porque Jonathan Harker no muere, se recupera de su debilidad y no se convierte en vampiro en ninguna ocasión. Por supuesto, resucita por las noches, está Lucy convertida en vampira y mata a una niña de 5 años, de nuevo, no se ve, pero ya es una película que toma esos riesgos de decir, aquí se han muerto, mueren niños, incluso un bebé pequeño, que es devorado por unas vampiras. Por supuesto, pues tienen que ir a por Lucy, abrir el ataúd y matarla, pues clavándole una estaca, cortándole la cabeza. No es una película que tenga mucha sangre, de hecho que no es tan sangrienta como las películas de la Hammer. Solo vemos los dientes ensangrentados del conde Drácula en una ocasión, y sí que tiene algunas escenas con sangre, pero no es muy sangriento. O sea, quiso apartarse un poco de toda la sangre que se estaba viendo en las películas de terror de la Hammer, las inglesas. Y bueno, ya la estoy contando toda, pues es que la historia de Drácula ya es de sobra conocida. Cualquier versión que hayáis visto después del Drácula de Jesús Franco, pues bueno, vais a ver más o menos algunas variedades, pero más o menos la historia es la misma. Esto lo habéis visto pues en la versión de John Badham o en la versión de Francis Ford Coppola, por ejemplo. Entonces, bueno, pues poco spoiler puedo decir de una historia tan de sobra conocida. Aparece por ahí también en un papel secundario Jesús Puente, también. Y bueno, como digo, la película pues está muy bien ambientada, está muy bien rodada, es muy oscura, muy lúgubre, muy siniestra. De hecho, que yo creo que es la película de Drácula en color. No contamos pues también ese ambiente lúgubre que tenía pues tanto el Nosferatu de Murnau como el Drácula de Todd Browning. Pero película en color yo creo que es la más lúgubre, la más siniestra, porque sí que era oscuro el Drácula de John Badham, pero era una escenografía diferente, era una oscuridad pues un poco que quería tomar esa tonalidad casi en blanco y negro, pero la puesta en escena pues era un poco más opulenta. Aquí esos castillos medio vacíos, todos llenos de telaraña, esa oscuridad, ese juego con las sombras, le da un aspecto como muy siniestro, muy oscuro y muy siniestro. Y bueno, pues al final, pues eso, pues no tenemos un enfrentamiento entre Van Helsing y el conde Drácula.
Van Helsing intenta proteger a Mina. Mina tampoco es que tenga una gran relevancia en la historia. ¿Cómo muere el Conde Drácula? Pues es que spoilers, pues bueno, pues un spoiler. Voy a comentar simplemente cómo muere el conde Drácula. Pues habíamos visto ya al Conde Drácula anteriormente en las versiones de lo que es Drácula, aunque fueran libres, pero no me refiero a las secuelas. Las secuelas de del Drácula de la Hammer. Todas esas secuelas, pues cada una pues buscaban mucha espectacularidad en las muertes del Conde Drácula, cosa que luego pues se vería, esas muertes y resurrecciones, por ejemplo, pues en las películas de la saga de Pesadilla en Elm Street, cada vez que moría Freddy volvía a resucitar en una siguiente entrega, o de Viernes 13, que moría Jason, y en una siguiente entrega resucitaba. Bueno, pues todo esto ya se vio en la saga que hizo la Hammer. Entonces buscaban muertes y resurrecciones muy vistosas. En la primera película, bueno, pues muere al sol, totalmente derretido, o sea, se convierte en cenizas. La segunda, congelado, bajo del agua. En la tercera, con una cruz, atravesado. Luego había otra también que cae en una iglesia y muere pues como llorando sangre. Muchas maneras. Hay otra que también como que cae ardiendo desde lo alto del castillo. Bueno, en cada secuela, digamos que buscaban mucha espectacularidad, tanto en las muertes como en las siguientes resurrecciones. Pero lo que es en las obras, digamos, de la novela de Bram Stoker, ya sean libres o no, pues habíamos tenido pues la luz del sol que hace desaparecer al Nosferatu, en la película de Murnau, al conde Orlok. Luego tenemos al Drácula de Todd Browning, le clavan una estaca también. Hay una versión también de George Melford, que es la versión latina, que se dirigió justo a la vez que la película de Todd Browning. Y ahí también muere por una estaca, si no recuerdo mal. Luego tenemos, pues eso, la película de Terence Fisher, que es muy libre, una versión muy libre. Pues también la luz del sol hace que se convierta en cenizas, pero en vez de desaparecer, como en la película de Murnau, claro, ya tenían un poco más efectos especiales, habían mejorado los efectos especiales, entonces se ve como pues se va deshaciendo y se convierte en cenizas. Pues aquí Jesús Franco lo que opta es por quemarlo. O sea, él piensa, bueno, pues ha muerto a la luz del sol 2 veces, se ha convertido en ceniza, por estaca de corazón, clavada al corazón también lo hemos visto morir. Bueno, pues yo va a morir con el fuego. Entonces lo atrapan en el castillo cuando está en el interior del ataúd y le prenden fuego. Entonces poco a poco pues se va envejeciendo hasta que se convierte, pues se deshace también prácticamente, igual que en la película de Terence Fisher, pero aquí quemado por el fuego en vez de por la luz del sol. Para mí es una película que me encanta. Demuestra que Jesús Franco, cuando se pone, es un buen director, dirige muy bien. Es una de las películas de culto dentro del fantaterror español, es de las películas indispensables dentro del fantaterror español. A mí también una de las películas que más me gusta, basadas en lo que es en la novela de Bram Stoker, la más fiel a la novela de Bram Stoker que se hizo hasta entonces, y me encanta esta película. Y luego también de las mejores de Jesús Franco, por supuesto. En sí que mi película favorita del Conde Drácula, yo siempre lo diré, es la de Terence Fisher. Puede que no sea una película fiel a la novela, pero a mí es la que más me gusta. Ese enfrentamiento entre Van Helsing, interpretado por Peter Cushing, y Christopher Lee, o ese Christopher Lee tan altivo, tan salvaje. Pues a mí me encanta esa película. Pero también me encanta la de Todd Browning, me encanta también la de John Badham, que es una película ya con un gran presupuesto, la de Francis Ford Coppola, aún con más presupuesto, y la de Jesús Franco también. O sea, Jesús Franco es una película que también me encanta. Habrá gente que diga, no, pues es más cutre, es una película que sabe aprovechar, y esto demuestra que es un buen director, sabe aprovechar las carencias económicas, igual que las sabía aprovechar Todd Browning o las sabía aprovechar Terence Fisher. De hecho, que hay una escena en que aparecen como animales disecados en el caserón que se compra el Conde Drácula en la abadía de Calsfar, y es como que los animales disecados empiezan a moverse. Y se nota de que alguien los está moviendo por detrás. O sea, ahí no hay efecto especial ninguno. Algo que puede parecer cutre. Pero la música, la ambientación, con esa tormenta, esos relámpagos, hace que sea una escena perturbadora, hace que te tengan tensión y sea una escena perturbadora. Entonces eso es lo bueno de un director, que con poco dinero logre pues manejarlo de una manera que logre convencer al espectador y logre por lo menos perturbarlo, aunque diga, bueno, pues es alguien que está moviendo
los animales disecados, pero logra transmitirte la escena cierta perturbación, al igual que a los personajes. Así que para mí una película recomendable al 100%, El Conde Drácula de Jesús Franco. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.